Formarse es necesario. El skill diferencial hoy y en lo que viene va a estar en la autoorganización, en la autogestión del tiempo y en no perder esa curiosidad, esa voracidad de aprendizaje, ese hambre por aprender cosas nuevas, que va a ser lo que haga la diferencia y es lo que realmente te marca la experiencia y lo que realmente te da una diferencia con respecto al resto. Te doy la bienvenida al podcast de Igualá, en donde hablamos de finanzas sin letra chica. Mi nombre es Tomás Balmaceda y estoy con Pablo Guzzi. Pablo es director de Data y Analytics de la compañía. ¿Qué estudiaste, Pablo, para tener un cargo tan poco convencional, parece, no? Sí, no es tan habitual, no hay muchos directores de Data y Analytics en las empresas. ¿Qué estudié? De base licenciatura en Estadística, después hice una maestría en Data y después hice un MBA. O sea, nerd certificado. Lo hice todo en bastante corto plazo. Igual, más allá de eso, creo que la experiencia te termina dando el diferencial y realmente trabajar, poner manos a la obra en cosas es lo que termina dándote experiencia y sustento para poder trabajar en cualquier lado, independientemente de los títulos que obviamente te forman, te disciplinan, te dan ciertas cosas que son muy válidas y necesarias para el laburo. Pero bueno, teniendo 3 títulos universitarios, te puedo decir también que he visto gente sin tenerlos o teniendo uno solo que descolla profesionalmente, son genios y demás, y pasa más por esa actitud, por esa experiencia que vas generando que por otra cosa. Bueno, muchas veces se habla, ¿no?, de ese nuevo paradigma en la educación del lifelong learning, ¿no? Como que de alguna manera los tiempos en donde vos estudiabas una carrera y después trabajabas toda la vida con eso que estudiaste, medio que desaparecieron, ¿no? Vos estás todo el tiempo formándote, ¿cómo? No sé, con cosas de YouTube, con tutoriales. ¿Seguís aprendiendo? A mí sí, 100%, todo el tiempo. De hecho, el día de hoy sigo programando como cuando era parte de mi trabajo, netamente hablando. Y me encanta y es algo que no dejas nunca de alguna manera. Y creo, de vuelta firmemente, que la experiencia y la actitud que vas teniendo frente a nuevos desafíos es lo que realmente te va indicando qué tan valuado sos por el mercado, dicho de alguna manera. Creo que de todas maneras, toda la metodología, los estudios universitarios lo que te dan es metodología de estudio. Aprender a hacer eso, disciplinarte, tener que cumplir deadlines para cumplir fechas de entrega para parciales o prepararte para un final, esas cosas me parece que te los da y te da el hábito, el hecho de una carrera universitaria. No es nada que no puedas tener con autodisciplina, pero obviamente cuando somos hijos del rigor y teniendo todo un marco que te lleva a eso, como que generas el hábito más fácil, ¿no? No sé, cuando uno escucha sobre este tipo de profesiones, y ahora vamos a ver también cómo eso se inserta dentro del mundo de las finanzas, ¿no? Y cómo fue esa revolución, que hoy estamos muy acostumbrados, pero es muy reciente, ¿no? Pero antes de eso te quería preguntar, en muchas ocasiones uno piensa que para este tipo de puestos o de tareas, uno dice, no, el talento de América Latina, o específicamente el talento de Argentina, es espectacular. ¿Eso es cierto? ¿Es medio un mito? ¿Es un poco algo chauvinista bien de nuestro país que pensamos que siempre que somos los mejores? Para mí es cierto, estoy sesgado, soy argentino, pero para mí es cierto y te diría, te lo extendería a la TAM en general. Obviamente conozco más el mercado de Argentina, no es que no conozca el de la TAM, pero conozco más profundamente el de Argentina y creo que sí. Yo se lo adjudico a... Somos sociedades menos longevas, si querés, que el viejo mundo, por decirlo de alguna manera, y creo que hay una cosa de emprendedurismo que llevamos un poco en la sangre. Todos los días tenemos un contexto distinto, todos los días estamos ante una situación distinta y todos los días vemos cómo resolver esa situación distinta con las herramientas que tenemos, y eso yo creo que de alguna manera se termina reflejando en el mercado profesional en este caso. No sé, me ha pasado particularmente a mí, que estudié estadística en un principio, yo no programaba, no te enseñan a programar, y en un momento estaba haciendo test de hipótesis, que es algo muy típico de estadística, y al principio tenías que hacer un test de hipótesis, es la cuenta. Tenés que hacer 1000, ponele que lo haces en un Excel. Ahora tenés que hacer 1.000.000 de test de hipótesis. Si no programás es imposible. Y en ese momento fue, ¿cómo hago para hacer esto de una forma en otra escala? Y autodidacta, aprendí a hacerlo, a programarlo para poder hacerlo. Creo que se refleja ese tipo de cosas en todo el talento en general en Argentina, y que va muy atado a esta cosa de emprendedurismo que tenemos.
¿Y qué sucede con los salarios? Porque el otro mito que hay es, bueno, nada, estudia esto porque son salarios en muchos casos, nada, que son los valores se expresan en dólares o que tienen, digamos, son muy beneficiosos. ¿Eso es mito o es realidad? No, hay un poco, sí, es real, o sea, hoy por hoy se puede trabajar para empresas en dólares. La dinámica suele ser distinta a trabajar en una empresa por ahí más envisionada o más alineada con la visión que la empresa puede tener. Pero sí, es cierto, digo, hoy por hoy los salarios son bastante incompetentes y tiene que ver con un desfasaje de la oferta-demanda. Digo, hay una demanda de profesionales, de programadores, para resumirlo, que es muy grande, y una oferta no tan grande, que se va formando. Y eso hace que obviamente se haya una disputa por el talento y demás, que te lleva justamente a que los salarios sean buenos. Y a la hora de formar un equipo, ¿no? Que capaz tengas que hacer un equipo para un proyecto puntual, para, digamos, tu trabajo día a día. ¿Qué mirás en esos perfiles, ¿no? Porque un poco de lo que me decías recién del talento argentino y del talento de América Latina es esta capacidad de resolver las cosas. Nada, somos realmente muy versátiles, muy resilientes, podemos, como vos contás, encontrar otros caminos para llegar a realizar ese objetivo. Eso parece difícil de demostrar, nada, con un currículum solamente o con tu perfil de LinkedIn. ¿En qué mirás a la hora de pensar ese talento para trabajar con vos? Bueno, lo primero que puedes hacer, digo, en una entrevista de trabajo, podrías poner a la persona en un caso en el que no haya resuelto antes y ver cómo lo resuelve, porque la línea de pensamiento un poco te va a dar la pauta de cómo piensa, pero yo busco, en general, tratar de buscar creatividad, actitud, ganas de aprender sobre todo. Digo, el aprendizaje tiene que ser continuo, va a ser siempre continuo, y por más que la persona tenga un super currículum y esté súper calificada, probablemente en un año con el avance tecnológico se va a quedar atrás y no se reactualiza. Entonces hay que mirar mucho eso, y un poco se trata de indagar en esos puntos, ¿no? Con diferentes métodos y técnicas y puesta de casos en vivo y demás, pero es un poco la práctica que se trata de hacer, básicamente ver eso. ¿Y ese es un trabajo que uno puede realizar, por ejemplo, en modalidad híbrida, por ejemplo? ¿No? Porque también hay algo interesante de eso, es, bueno, quizás, digamos, nada, post pandemia, muchos aprendimos que tal vez ir todos los días a la oficina no era necesario, o incluso puedes ir una vez por semana, un poquito menos también, digamos, te vas acostumbrando, esto que vos decías, ¿no? Digamos, también hay algo de la disciplina, de poder organizarte, de decir, ok, ¿cómo resuelvo todos estos cálculos de una manera, digamos, cómo llego a ese resultado? También es un tipo de trabajo bastante flexible en ese sentido, ¿no? Sí, obviamente nos estamos acomodando a una nueva realidad. Creo que el trabajo híbrido llegó para quedarse. Y probablemente el full remoto también, no descarto que siga pasando. De hecho, muchos de los colaboradores que hay en las empresas están federalizados, o sea, están en las provincias y por ahí la empresa per se física está en Cava. Entonces es muy normal que sea 100% remoto. Yo creo que ahí lo que toma mucha incidencia y relevancia ahora es esto que vos decías. Cómo te autodisciplinás, cómo te autoorganizás los tiempos, dado que dependen de vos. Y que no hay esa cosa de... El micromanagement ya no es posible. O sea, en su momento era mal visto, pero era posible. Ahora ya no es posible. Entonces te ves obligado primero a tratar de generar esa autoformación y esa autodisciplina para organizarte. Y es uno de los skills más demandados, el hecho de poder autoorganizar tu agenda y tus tiempos. O sea, gestionar tu manera, digamos, de trabajar, que puedas lograr ese objetivo día a día, semana a semana, vos decís que es una gran habilidad. Es un gran skill para tener y que la mayoría no necesariamente lo tiene ahora porque es una realidad muy nueva y lo está desarrollando. Entonces, estás a tiempo, digamos, si no lo tenés ahora, para ponerte en carrera y desarrollarlo. Y después también hay algo que creo que es irreemplazable. Digo, nosotros particularmente, los que podemos, los que estamos cerca de la oficina, vamos una vez por semana a la oficina. Y ahí se arma un ambiente que honestamente es difícil de reemplazar. O sea, buscamos alternativas, buscamos dinámicas remotas, buscamos la forma de hacerlo posible, pero a veces ese espacio es difícil de reemplazar porque te das otras charlas, te das otras posibilidades, te das otra apertura. Ya el hecho de ver a la persona, de poder hablar cosas radio pasillo y demás, te da otra práctica, otra cercanía. Que no digo que no se pueda tratar de mitigar de forma remota,
pero es más difícil. Obvio, no. Obviamente también creo que descubrimos post pandemia que el cara a cara tiene un montón de ventajas y que muchas veces, potencia un montón a los equipos, incluso en la búsqueda de soluciones. Pero cuando vos empezaste a estudiar estadística y cuando empezaste ahí a formarte, quizás se nombraba, aparecía como rumor este famoso término que hoy está en boca de todos, la inteligencia artificial, ¿no? Que parece hoy que todo tiene inteligencia artificial y que, digamos, de alguna manera, si querés quedar canchero o canchera, se lo pones, lo enganchás. Pero no, efectivamente vos trabajás en ese ámbito. ¿Cómo fue esa transformación? ¿Cómo es esa tecnología? ¿Y cómo la ves vos en el día a día, ¿no? de tu trabajo? Cuando yo estudié estadística se hablaba muy poquito, muy poquito, casi nada. Pero por lo menos yo tenía claro que quería hacer ese tipo de cosas. Hoy obviamente se habla mucho más por toda la vorágine y demás. A ver, hay muchos algoritmos que son nuevos, son cosas novedosas, son cosas que se hicieron en los últimos años. Ahora, hay muchos otros que son, si querés, padres o abuelos de los que ahora vemos, que están hechos de 1950. Genial. El problema era que no había un cómputo, una forma de procesar y calcular todo lo necesario, porque no había suficiente poder de procesamiento. Con el avance tecnológico, ahora tenés en tu bolsillo tenés lo que antes tenías con N computadoras conectadas en paralelo, entonces hizo que se puedan desarrollar esos nuevos algoritmos y demás, y que lleguemos a esta instancia en la cual estamos hablando de cosas súper novedosas y que nos vuelan la cabeza todos los días. Digo, no creo que haya nadie en su casa o muy pocas personas en su casa que no hayan probado ChatGPT o cualquier otro tipo de algoritmo de ese estilo. Eso es fantástico, o sea, me parece que lo que lograron es espectacular. Sabía algo que le faltaba a la AI, que si bien se hablaba antes, era poner esa cosita mágica de Machine Learning, de Data Science, de ese tipo de cosas, eran el imaginario colectivo y ahora lo pusiste en los teclados de cualquier computadora. O sea, cualquier persona puede hacerlo y entender qué es lo que pasa atrás. No sé si entender lo que pasa atrás, pero entender qué es lo que te da, cuál es el resultado. Hay una democratización de lo que puede dar, del poder que tiene, que es espectacular y que no tiene precedentes. O sea, yo honestamente me siento un privilegiado de poder vivir este momento histórico. Sí, total. Bueno, y para vos, Pablo, también pasar al mundo de las finanzas, ¿no? Trabajando en Ualá, proviniendo de la estadística, de la inteligencia artificial, también parece un cruce inesperado. Hoy estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Pero bueno, a veces repetimos mucho fintech como una categoría y nos olvidamos que estamos uniendo también dos términos, como el término justamente de las finanzas, de lo financiero, con lo tecnológico, y hasta no hace muy poco el mundo de lo financiero solo estaba reservado para actores súper tradicionales, bien, no te diría del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Porque con prácticas que eran como realmente muy antiguas. ¿Vos cómo ves esta transformación, no? Vos la estás viendo de adentro, pero también como usuario, ¿no? Tenés la app, estás de acá para allá, pagos electrónicos, ¿cómo lo vivís? Yo ya no llevo efectivo en mi billetera. Hace un rato te mostré, tengo 20 pesos literal en mi billetera que no me alcanza para nada. Y creo que es a lo que vamos, ¿no? Entre otras cosas. Comparto que tal vez lo que tenemos, desde mi punto de vista, tenemos una deuda. El mundo financiero tiene una deuda con la sociedad, desde ese punto de vista. O sea, hay muchos servicios financieros que hay que ayornar, hay que facilitar la vida del usuario y hay que hacerlo entendible. O sea, hoy por hoy querés comprar dólar MEP y tal vez tenés que saber operar con bonos con un banco tradicional. Y poder acercarse esos instrumentos financieros, esas herramientas a cualquier persona, me parece necesario en toda la TAM y es algo que, de vuelta, creo que es una deuda de la industria en general con la sociedad. Bueno, acá en Sin Letra Chica, de alguna manera estamos también siempre hablando, ¿no?, de esas barreras, que a veces son términos, ¿no?, como etiquetas que no conocemos, o un trámite, o algo que nos parece que es medio opaco, que no terminamos de conocer, porque incluso googleando es difícil de averiguar, no lo podemos saber, y que es información valiosa, ¿no?, para poder justamente gestionar, no perder nuestro poder adquisitivo, con el sueldo que tenemos, con la plata que ganamos con nuestro emprendimiento, poder tener más herramientas. ¿Qué herramientas vos decís en donde podemos usar, donde se está aplicada la inteligencia artificial? Bueno, estamos particularmente en Ualá tenemos varios de nuestros productos que tienen medio de inteligencia artificial. Incluso se usan para temas operativos detrás de escena, digamos, que el usuario tal vez no ve. Hoy por hoy nuestro, digamos, pilar en ese sentido es Ualá Score, que es básicamente un score crediticio,
que permite que por primera vez tengas y generes un historial crediticio. Probablemente, digo, si sos una persona que nunca estuvo bancarizada o no tuvo acceso a un crédito, no tengas historial crediticio. Nosotros lo que hacemos es con AI mirar los comportamientos de los usuarios y poder darle la posibilidad de sacar un crédito. O sea, con inteligencia artificial ves patrones o comportamientos y a partir de ahí vas sacando, armando como un perfil, ¿no es cierto? Vamos hablando de perfiles, vemos absolutamente un montón de datos, o sea, estamos hablando de miles y miles de variables alrededor del usuario, y lo que hacemos es pasarlas por diferentes algoritmos que nos ayudan a determinar el perfil de la persona y saber qué tan riesgoso es o no, y en base a eso darle un crédito y permitirle además, ¿no?, más allá del crédito en Ualá, de tener un historial crediticio por primera vez, digamos, ¿no? Y eso está bueno porque nada, le da posibilidad de crecimiento a un montón de personas. Porque además, antes de la tecnología, eso lo hacía un humano y además estaba lleno de sesgos, ¿no? De tu apariencia, de dónde trabajabas, de dónde venías, digamos, no solamente era un trámite engorroso para la persona que tenía que hacerlo, sino que también había un volumen grande de prejuicios que a veces te jugaba en contra, ¿no? Digamos, desde lo más mínimo de tu nombre y apellido, que a veces hay personas que tienen nombre y apellido muy semantizado, con mucha carga, o tu aspecto, ¿no? Quizás tu aspecto no siempre coincidía con la identidad que tenías en el DNI, o venías de trabajar, o tenías que tener una cierta apariencia para que parecieras más confiable o no. Esto parece que democratiza eso. Sí, de hecho, Tomás, para serte sincero, todavía recuerdo haber escuchado historias de banqueros atrás del escritorio con la persona enfrente mirando un scorecard, lo que se llamaba en su momento scorecard, que es básicamente una lista de checks donde dicen, che, edad, tanto, suma tantos puntos. Cualquier variable, no importa cuál, muchas relacionadas con lo que decís, y sumaba o restaba puntos en base a eso, y al final, en base a la suma de puntos, te decían, estamos hablando de usar una tarjeta, o sea, cambió mucho en muy poco tiempo, no estamos hablando de hace tanto. Total. Eso es una locura. Y hay una posibilidad ahí de poder democratizar finanzas en general, ajeno al crédito. O sea, el crédito es una de las cosas más importantes que hay seguro, pero en todo aspecto podemos democratizar un montón de servicios financieros. ¿Y se utiliza esta inteligencia artificial y estos datos para personalizar servicios, digamos, dentro de Ualá? Sí, tenemos muchos más proyectos en ongoing, digamos, para hacer. O sea, pero no me puedes spoilear, pero algo me puedes contar, ¿o no? Vamos, sí te puedo contar que lo usamos para perfilar mucho a los clientes y para tratarlos de forma diferenciada en base a ese perfil. Es decir, hoy por hoy podemos dar nosotros una cuenta menores, por ejemplo, y los tenemos como un segmento aparte y los tratamos distinto porque es necesario tratarlos distintos. Y incluso para la gente que es mayor, tenemos segmentos ahí armados en los cuales tienen necesidades distintas. Hay personas que te vienen a buscar porque necesitan invertir, hay personas que te vienen a buscar porque necesitan un crédito, hay personas que te vienen a necesitar porque quieren las dos cosas. Y hay distintos perfiles de riesgo, digo, hay varios perfilados distintos que hacen que nos podamos adaptar a las necesidades. Obvio, nos gustaría hacer mucho más, vamos de cara a eso, pero también en la atención tratamos de personalizar. O sea, hoy por hoy la atención a usuarios está bastante personalizada en el sentido de que tratamos de entender qué pasa. Muchas veces llegan los mails, ponle que llegan 8.000 mails por día a una casilla de Ualá. Imagínate agarrar 8.000 mails y leerlos, o sea, es un montón por día. Y ahí usamos AI de cara a que los lea y a que pueda tipificar cuál es el problema que está teniendo la persona para que la respuesta y la atención sea más rápida. Total. Y digamos, también esta idea de que los menores ahora puedan tener su propia cuenta, también estamos hablando de esta democratización en un sentido profundo, ¿no? Porque nosotros, además, chicos, también era un misterio cómo se manejaba la plata, cómo, digamos, en la época del cash, ¿no? Del efectivo puro y duro, y eso no solamente trae más tranquilidad a los padres, sino también a los más jóvenes que puedan entender esta gestión tan importante de los propios recursos y también estar seguros de que podés salir o ir a tomar algo, o tener la seguridad de que contás con eso, y me parece súper clave. Y la idea también de las apps es cómo su interfaz nos ayuda, ¿no? Que no es algo complejo, que nos posibilita esto, ¿no?
todo el abanico de servicios, todo el menú de servicios estar, digamos, más disponibles. ¿Hay bastante trabajo ahí en la interfaz, en cómo se presenta la app para que estas distintas personas puedan acceder a todos esos servicios? 100%. El otro día mi viejo me comentó que estaba invirtiendo en CDRs. Que estoy seguro que si lo hace a través de otra app no hubiese podido, porque tenés que entender un poco del tema y no es una persona naturalmente instruida en finanzas. Y con Walla pudo, y yo creo que muchos otros también pueden. Tenemos un equipo dedicado a ver la facilidad que le das al usuario de cara a la UX o a la experiencia del usuario de cara a la app, y están justamente con esa misión de poder llevar cosas complejas de forma simple a usuarios que necesitan acceder a ese tipo de servicios, 100%. Y cuando a veces hablábamos recién de cómo muchos de estos servicios se basan en los datos, a veces hay temores fundados, a veces son temores no infundados acerca de, cómo manejo los datos. Estamos viendo todas las oportunidades, también tienen sus desafíos, ¿no? Todos esos datos que hay nuestros dando vuelta a estos servicios. ¿Cuáles son, de alguna manera, las medidas para que yo me quede tranqui que esos datos quedan ahí y no se van a usar para otra cosa? No, los datos están muy segurizados, tenemos equipos de seguridad informática que están plenamente dedicados a eso. Mismo en data tenemos equipos que son de data governance, que están velando porque el dato esté resguardado como tiene que estar resguardado, y eso lo cuidamos mucho, lo miramos mucho, porque además entendemos que tenemos una oportunidad en esta deuda que tiene la industria financiera con la sociedad. Yo siento que tenemos una deuda con ellos y no podemos pifiar, y si pifiamos en la seguridad de los datos terminás pifiando todo el resto. Entonces es algo que cuidamos mucho para justamente poder seguir teniendo esa posibilidad de allanar y democratizar los servicios financieros. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por sumarte. Estoy seguro que más de una persona te va a ir googleando para hacerte alguna pregunta, consulta. No sé, LinkedIn, respondes todo. No LinkedIn respondo todo. Hay un compromiso, ¿no? Porque me imagino que preguntas sobre la carrera o algo más del trabajo o alguna cuestión muy interesante que trajiste de una entrevista laboral. ¿Cuáles son también esos puntos disponibles para 100% en LinkedIn me pueden buscar, respondo habitualmente casi todo, en la medida que puedo, por ahí tardo un poco más, pero respondo todo lo que puedo. Y digamos, como último consejo, barriendo esa parte, de vuelta destaco la parte de la experiencia, o sea, formarse es necesario y demás, pero el skill diferencial hoy y en lo que viene va a estar en la autoorganización, en la autogestión del tiempo y en no perder esa curiosidad, esa voracidad de aprendizaje, ese hambre por aprender cosas nuevas, que va a ser lo que haga la diferencia y es lo que realmente te marca la experiencia y lo que realmente te da una diferencia con respecto al resto. Muchísimas gracias por haber venido. Y ustedes pueden ver toda la serie en donde consuman sus podcasts, en Spotify, en YouTube. Búsquennos también en nuestras redes sociales para entender cómo podemos manejar nuestras finanzas sin letra chica.